no solo marcó la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús marcó la historia para cada uno de nosotros que hemos tenido una experiencia. No es un día de fiesta nada más. Hoy el mundo, en el día 24 de diciembre, tiene una noche de celebración. La mayoría de las personas lo usan para reunir a las familias, que está muy bien. Muchos de la juventud lo usan para que sea una noche para salir, para tomar, para pasar un buen momento. Y así poco a poco se va culturalmente perdiendo la verdadera esencia de lo que significa esa celebración de la Navidad. Y cuando uno pierde la esencia, o sea, en la vida nosotros podemos hacer muchas cosas, pero cuando perdemos la esencia de por qué hacemos lo que hacemos, la vida deja de tener sentido en lo que estamos haciendo. El momento del 24 a la noche es un tiempo especial que Dios te regala para que estés donde estés, estés con quien estés honrando a Jesús. Honrar a Jesús en la máxima expresión que a vos te pueda salir. No es un momento para solo comer, solo compartir con otros. La iglesia cristiana tiene que saber que Jesús, siendo Dios, tomó la decisión de convertirse en un ser humano con naturaleza humana y naturaleza divina para salvar a la humanidad. Las personas no conocen lo que de verdad significa la Navidad. Y todos nosotros podemos ser parte de los que iluminen a la gente a entender quién es Jesús. Porque más allá de que en el 24 a la noche las personas no tienen el conocimiento pleno y real de quién es Jesús, ustedes tienen que poder percibir esto. Hay un mover espiritual en toda la sociedad, aunque la gente no entienda, pero hay un mover espiritual en la sociedad. La gente comienza a abrir los sentidos del espíritu y sabe que algo está pasando en esa noche o en ese día, que es algo especial. La gente lo puede percibir, pero no puede encontrarse con el hecho de lo real. ¿Por qué estoy percibiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo? Porque todos los que venimos de haber tenido Navidades sin conocer verdaderamente a Jesús, sabemos que se mueve una fuerza espiritual en esos días y en esas horas. Aún desde el mundo de la maldad, cuánta cantidad de pactos diabólicos se transfieren los 24. ¿Cuánta gente espera todo el año para el 24 hacer un pacto diabólico? ¿Eso qué significa? Que ante el mundo espiritual hay algo que se mueve, hay algo que ocurre en esas horas, en esos momentos. Por eso en esta noche, en forma breve y práctica, quiero trabajar sobre este tema: sabiduría para entender quién es Jesús. Jesús, que su ministerio lo hizo recorriendo unos 200 kilómetros aproximadamente, más de eso no se movía, en toda una zona donde la verdad resucitó muertos, sanaba enfermos, lo que menos te imaginaba Jesús lo hacía.
recorrió más de 160 aldeas, predicó por todos lados, enseñó en las casas, enseñó en los templos, y la gente no sabía quién era Jesús. Repito, caminó entre ellos y la gente no tuvo un encuentro con Jesús. Hay personas que vienen por muchos años a la iglesia y no alcanzan a tener un encuentro con Jesucristo. Es tan fuerte la estructura mental que poseen que les tira mucho más su emoción hacia la carne que su espíritu hacia lo de Dios. Viven muy influenciados por todo lo que la carne consume, porque todavía no tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Entonces Jesús, que vivió 30 años siendo un carpintero, la gente lo conocía. Era un hombre trabajador, responsable. Era una persona que estaba llevando en ese momento una empresa adelante junto con su padre y sus hermanos. Porque Jesús tuvo hermanos, ¿bien? Nacidos de María y de José. Era un hombre muy trabajador, Jesús. En 3 años y medio estuvo haciendo un trabajo evangelístico como nadie pudo hacer jamás en la historia. Extraordinario el modo de trabajo de Jesús. No lo conocían. Sabían que existía un hombre bueno. Sabían que alguien había nacido. Un hombre interesante, que hacía hasta milagros, curaba. Pero no conocían a Jesús. No habían tenido un encuentro personal con Jesús. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, entendiendo esto que les acabo de contar, preguntó a sus discípulos diciendo, reúne solo a los discípulos. Acá no estaban las multitudes, ahí estaban los discípulos. Pero Jesús está ante una realidad muy cruda de que la gente no entendía quién era Él. Llega el 24 a la noche y la gente, la verdad que en la ciudad de Varadero, mucha gente no entiende quién es Jesús. Nosotros somos responsables de llevar esta revelación a la ciudad. Entonces Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres? ¿Los hombres quiénes eran? Estas personas que yo recorrí estos 200 kilómetros alrededor, estas personas que están en estas más de 160 aldeas, estas personas a las que les hice milagros, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? Muy fuerte lo que le dice Jesús. Y ahora les voy a mostrar la profundidad de lo que estoy diciendo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús los sienta a ellos y les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? No les está preguntando quiénes dicen ustedes que soy yo. ¿Qué dice la gente? Y ellos le dijeron, mira, la gente dice lo siguiente, Jesús. La gente dice que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos alguno de los profetas. O sea, la gente hacía comentarios de quién era Jesús, pero lo confundían con Elías, con Juan el Bautista, lo confundían con Jeremías, con diferentes profetas, pero no se daban cuenta quién verdaderamente era Jesús.
Cuando yo era chico, yo tenía mucho miedo de irme al infierno. Entonces mi religión pasaba por un temor a Dios, porque tenía temor de Dios, pero mi religión se fundaba en cómo hacer para no irme al infierno, sino poder irme al cielo. Entonces desde chiquito ese fue mi pensamiento. Mi religión no era Jesús como mi Salvador. Mi verdadera religión, mi mundo era el temor a Dios. Sabía que Dios me miraba en todo lo que hacía. Y por otro lado el temor a no irme al infierno. La Biblia es muy específica y enseña que algunos irán al infierno, otros irán al cielo. Entonces, esa era mi preocupación y esa era mi religión. Si hacía algo era para no irme al infierno. Si hacía algo era para ganarme el cielo. Pero no tenía la revelación del Dios al que yo tenía que adorar. Entonces, en medio de toda esta crisis que yo estaba viviendo, una crisis existencial de un pibito, porque era muy chiquito, a los 8 años, le digo a la maestra de catecismo, le digo, ¿cómo hago? Me acuerdo como si fuese hoy, ¿cómo hago para irme al cielo? Yo quería saber de qué manera me podía ir al cielo, porque esa era mi religión. Mi religión era no irme al infierno, nada más. Pero no había tenido una experiencia personal con Dios. Entonces la maestra de catecismo me dice, mira, vos te vas al cielo de una sola forma. Y por supuesto que esta mujer me lo dijo con todo el corazón, aparte era una mujer excepcional. Me dice, Diego, la única manera de que vos no te vayas al infierno es que te reces un rosario todos los días. Entonces ella me estaba dando una llave, que hoy me doy cuenta con el paso de los años, de haber encontrado la palabra de Dios y al haber tenido un encuentro con Jesús, me doy cuenta que esa llave era una llave errónea. Entonces ella me dice, la llave es esta, rezate un rosario todos los días. Entonces yo todos los días, todas esas pelotitas me las rezaba por una persona, por otra persona, por otra persona. Pero la motivación, que en la práctica yo dije, voy a aprovechar cada pelotita y oro por este y rezo por este y rezo por aquel. La motivación no era primero rezar por la gente. La motivación era lo que me había dicho la señora, de que yo no me iba a ir al infierno si rezaba el rosario. Con el paso de los años nunca lo dejé de rezar, jamás lo dejé de rezar, pero el rosario ya era una carga. Rezarlo todas las noches era una carga que era cada día más pesada, porque yo me daba cuenta en mi espíritu de que no me hacía nada. Más allá de que lo usaba para rezar por esa gente, por muchas personas, el rosario era una carga. Porque yo tenía todavía miedo de irme al infierno. Yo rezaba el rosario en base a la instrucción que me había dado la maestra, pero el miedo de irme al infierno no se me iba. Las dudas de que podía irme al infierno no se me iban. Y recuerden que esa era la religión que me movía a mí en ese momento. Recién el día que entregué mi corazón a Jesús, recién ese día pude tener paz. La paz de que yo me iba directo al cielo. Si en ese momento, después de ese acto espiritual, Dios me venía a buscar. A las 24 horas de haber recibido a Jesús en el corazón, yo le dije a todos mis amigos que el día que se me iba esa paz me iba a morir, porque nunca había experimentado una paz tan grande, porque yo había vivido una historia religiosa, pero no había conocido a Jesús. Iba a la misa, hacía comunión, así hice la confirmación,
rezaba el rosario, ponía plata en la canastita, hacía todo. Pero hubo un día que fue el día que mi vida se marcó. Y fue cuando conocí a Jesús. Tal vez alguna persona que está acá no reza el rosario como lo rezaba yo, pero viene a la iglesia y no tuvo un encuentro personal con Jesús. Y lo peor que nos puede pasar en esta vida es venir a la congregación, hacerlo con todo el corazón, porque no creo que alguien venga a la iglesia sin hacerlo con el corazón y no haber tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, los profetas, Jeremías, Elías, Juan el Bautista y otros profetas, Jesús era a lo mejor uno de ellos, porque la gente no había tenido todavía un encuentro con Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Nadie, absolutamente nadie, va al cielo si no es por Jesús. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue muy específico, muy rotundo, muy rotundo. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede vivir la experiencia de la salvación y vivir la experiencia de una vida renovada en la tierra si no es a través de Jesucristo. Entonces Él dice, soy el camino, soy la verdad, soy la vida para los que me buscan. Jesús es el pastor de todos nosotros. El pastor de la iglesia no soy yo, no es ninguno de los pastores, no somos los humanos. La Biblia dice que la iglesia está coordinada y hecha de reyes y sacerdotes, todos somos reyes y sacerdotes. Y la Biblia dice que el único pastor, el verdadero pastor es Jesús. Y Él dice, Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús murió por nosotros, se entregó. No hay un humano en este planeta que haya existido, que esté existiendo, que exista, que pueda matar a Jesús. Jesús se entregó por una verdadera motivación, que era salvarnos a nosotros. Salvarnos a nosotros. En toda esa trayectoria que yo tuve de estar siempre buscando a Dios de una manera o de otra, siempre me pregunté cómo podía hacer para tener un encuentro con Dios. Y siempre busqué por caminos equivocados. Hasta que un día tuve la revelación de entrar en el camino en el que me encontré con Dios. Y era a través de Jesús. Entonces yo buscaba de diferentes formas, pero las formas eran incorrectas. Y el tema pasaba por Jesús. No pasaba por otro lado. Yo tuve un encuentro personal con el Señor. Cuando vos tenés un encuentro personal con el Señor, no solo tu vida cambia, sino tu hogar cambia. ¿Ay, que tengo que andar predicando en el hogar en todo momento? No. La presencia del Espíritu llena tu vida, transforma tu vida, y la misma presencia del Espíritu transforma el hogar. Sin palabras. Sin palabras. El hogar se transforma. Cuando estábamos trabajando con Mac para las elecciones,
un abogado me dice, y yo no le había predicado, me dice, Diego, desde que estoy con vos se me cambió la cabeza. ¿Por qué se le cambió la cabeza? Así, literal, me dijo eso. Desde que estoy con vos, acá en el partido político, se me cambió la cabeza. Porque es la presencia del Espíritu que trae valores nuevos, principios nuevos, nuevos sentimientos, nuevas emocionalidades sobre la vida de los que nos rodean, porque la presencia del Espíritu comienza a ser transferida. Y donde hay oscuridad, la presencia del Espíritu comienza a traer luz. Y donde hay corrupción, la presencia del Espíritu comienza a traer sal. Y la gente comienza a cambiar. Cuando alguien no cambia estando al lado tuyo, no solo es por la persona, sino es que hay algo en tu vida que necesita ser transformado primeramente. Entonces tu hogar va a ser transformado. Siempre les cuento la historia de mi mamá, que me dijo, con vos no me saqué ni terminación en el billete de lotería. ¿Por qué? Y porque italiana, era la que me había enseñado todo lo católico. Ni terminación me saqué con vos. Apenas me entrego a Jesucristo, no sé de dónde lo sacó, pero me hizo ir al living de mi casa un día, y en el living de mi casa había 2 curas jovencitos, a 3 meses de haberme convertido yo al Señor. Los 2 curas fueron con una misión, la misión de que no tenía que seguir este camino, sino que tenía que retroceder. ¿Por qué? Porque ella no entendía lo que yo estaba haciendo, de que había tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Y hasta cuándo pasó eso? Hasta que ella tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y cómo fue que tuvo el encuentro con Jesús? Porque poco a poco la presencia del Espíritu Santo fue tomando la casa. Yo no podía rezar, en ese momento yo decía rezar, ahora sé que es orar. No podía orar, el rosario sí lo hubiese podido seguir rezando en cualquier lado. Yo me tenía que ir a orar al baño. Yo cerraba la puerta del baño y oraba en el baño. Y la presencia del Espíritu entraba a la casa. Pero porque había tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces muchas personas se preguntan, ¿cómo hago para cambiar mi casa? Dejen que Jesús fluya en la casa. Vivan una vida íntegra. Vivan una vida intachable. Permítanle a Jesús que sea el dueño de todas sus decisiones. Permitan que el Espíritu Santo sea quien direccione sus vidas. Y la casa va a ser transformada. Mi papá, transformado también, volvió al camino del Señor. Y así hasta el día en que se murieron, sirviendo al Señor. Porque la presencia de Jesús, a través del Espíritu Santo, transforma las vidas de quienes nos rodean. Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y después dijo, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús estaba diciendo, el que me busca no va a tener hambre, pero tampoco va a tener sed. Van a estar saciados, van a tener todo. Por eso este 24 no es una noche donde vamos a pasar un momento lindo nada más en familia. Es una noche donde el centro de la reunión tiene que ser el Señor Jesucristo. Donde el centro de la adoración de los cristianos tiene que ser el Señor Jesús. Y en la mesa donde estés, no importa si hay personas inconversas, pedí permiso y hacé una oración
invocando la presencia de Jesús. Hace unos días me hicieron hacer una oración en una mesa donde no había todos cristianos, 30% cristianos, 70% no cristianos. Y qué casualidad, los no cristianos después comenzaron como a acercarse. Y uno de ellos, un hombre interesante, me dice: con mi hija, una nenita chiquita, rezamos todas las noches, católico. Y así el Espíritu los atraía. Este 24, honra a Jesús, honralo al Señor. Él no te va a hacer avergonzar. Todo lo contrario, vos lo vas a honrar. Y la Biblia dice que el que honra, recibe honra. Y si vos honrás a Dios, Dios te va a honrar de tal manera que te va a abrir puertas con esas personas que estén en ese lugar. No tengas vergüenza, no tengas miedo. No es ser religioso. Ser religiosos es otras cuestiones. Esto es ser hombres y mujeres que se determinan a honrar y a enseñar quién es Jesús en un día tan especial como este 24. Entonces ahora Jesús sigue hablando con los discípulos y le dice: muy bien, la gente dice que soy un profeta, la gente habla de Elías, habla de Juan el Bautista, de Jeremías, de otros profetas, pero señores, quiero que ustedes me digan quién soy yo. Creo que los paralizó, porque todavía no había llegado la revelación sobre ellos. La revelación viene después de la muerte y la resurrección, donde Jesús caminó 40 días con ellos y le fue revelando todo el reino. Le fue revelando el reino de Dios, le fue revelando la muerte, la resurrección, le fue marcando a fuego la revelación. Entonces, en esta instancia todavía había velos en la vida de los discípulos. Y Jesús, entonces, para combatir este velo y comenzar a quitarlo, le dice: ustedes, ahora no la gente, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes imagínense 3 años y medio caminando con Él. Se despertaban juntos, se acostaban juntos, comían juntos, predicaban, veían milagros, vieron muertos que resucitaban. Era una cosa extraordinaria lo que ellos vieron con Jesús. Bueno, no se trata de lo que vieron. Quiero saber quién soy yo para ustedes. Hoy vos me preguntás a mí quién es Jesús. Lo primero que te digo: mi Señor, mi Salvador, porque tuve una experiencia con Él. Es el que me lleva al cielo y es el que me dio paz para vivir en esta tierra. ¿Y por qué digo mi Señor? Digo mi Señor porque a los 6 o 7 meses de haber entregado mi corazón a Jesús, yo sentí muy fuerte que Él me estaba llamando al pastorado. Y como Él es mi Señor, determiné de que mi vida iba a ser dedicada a pastorear personas, de diferentes formas, de diferentes maneras, a las tradicionales. Pero lo que me mueve en el corazón es mi llamado hacia mi Señor, no mi llamado hacia mi persona. Mi llamado hacia mi Señor. 6 o 7 meses de haber entregado mi corazón, y yo sabía que tenía que ser un pastor. Y no me avergüenza en ningún lado decir que soy pastor. Y no me avergüenza tener que hacer una oración en cualquier lugar de la ciudad donde yo tenga que estar. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Y no me avergüenza predicar a Jesús. Absolutamente, en lo más mínimo. Porque es mi Señor. Si en esta noche el Señor te pregunta a vos quién es Él, como le preguntó en esa, tal vez tarde, a los discípulos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es tu Señor? No solo tu Salvador, ¿es tu Señor? ¿Es a quien le debes todo? ¿Es a quien tenés que responderle
Es Él. Es el que te dio vida eterna, pero también vida plena para que puedas responderle en esta tierra. ¿Quién es Él para vos? ¿Quién es Él? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De acá para adelante, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo tuve que decir que la vida vieja, el modelo viejo, los sueños viejos, los sueños creados con el hombre que no conocía a Cristo bajo la revelación, pasaron y una vestidura nueva tenía que venir. La vestidura que me haga hacer todo lo que tengo que hacer, pero bajo el manto de un pastor. Las cosas nuevas tienen que venir. Tiene que venir lo nuevo sobre tu vida. Le doy muchísimas gracias a Dios por lo que haces, por el lugar a donde Dios te puso, por la bendición que Dios te ha entregado. Pero tiene que venir lo nuevo. Lo nuevo es tu ministerio. Efesios dice, Cristo subió al cielo y cuando subió al cielo entregó dones a los hombres y entregó los ministerios a los hombres. Eso significa que cuando los velos se rompen, a la persona se le revela su ministerio. El apóstol Pablo decía, es importante que fluyan en los dones. Cuando a la persona se le revela a Cristo, la persona se manifiesta en el ministerio que tiene y en los dones. Las cosas viejas pasaron. O sea, no te vas a meter dentro de una burbuja religiosa, sino que a donde estás, en lo que estás haciendo, vas a fluir en tu ministerio, en tus dones. Yo trabajaba en ese tiempo, me acuerdo, en Toyota. Hacía 6 o 7 años que me había entregado, me parece ya, al Señor. O 5, no me acuerdo bien la cantidad de años. Pero yo estaba en Toyota, me acuerdo, y los jueves a las 10 de la mañana o a las 10:40, no me acuerdo en qué horario era, nos reuníamos fácil, unos 30 más o menos cristianos a orar. Yo había armado ese grupo dentro de la fábrica. Y de una forma o de otra fui pastoreando un montón de personas dentro de la fábrica. Gerente llorando delante mío, hablándome y abriendo su corazón. Las personas que tenían problemas sabían que podían hablar conmigo. Yo todavía no era un pastor con título, el título no sirve para nada. Es necesario, pero no sirve. Y las personas se acercaban a conversar. Hasta el día de hoy sigo teniendo personas que me siguen hablando, consultando. Hace un rato, un ingeniero agrónomo, un hombre interesante, un hombre muy interesante, muy reconocido a nivel nacional. Yo estudié con él. ¿Qué estudiamos con él? Bueno, algo estudié con él, no me acuerdo qué. Y quedó una relación en esos años tan profunda, que yo me convertí para él en una persona a la que él podía acudir en confianza.
Y él es uno de los que recibe mi mensaje todos los días. Y me envió un audio ahora a la tarde, agradeciéndome, siempre agradeciendo por los audios y qué sé yo, por los mensajes, y cómo llegan al corazón y cómo lo hacen pensar. Y me dice: Diego, ya le estoy pasando los mensajes a fulano que está en tal situación, una enfermedad, y le está yendo muy bien. Me dice: te agradezco por mandarnos estos mensajes. Entonces, a donde uno se va moviendo, se mueve bajo el ministerio, bajo los dones. Los mensajes que escribo todos los días, los escribo bajo el llamado a pastorear. No van a encontrar un versículo bíblico que diga primera de tal, nada. Pero les puedo asegurar que todo lo que escribo lo saco de la Biblia. Pero con otras palabras, tratando de hacer que se entienda lo que la persona precisa leer. Y le puedo decir que decenas y decenas de personas me contestan y otros no contestan, pero por no recargar el WhatsApp, contestan diciendo: ¿cómo me pastorea esto? ¿Y por qué? Porque quiero siempre fluir en los dones y en el ministerio. Jesús murió y resucitó para que vos fluyas en los dones y en el ministerio. Te invito a que no solamente recuerdes este martes 24 la muerte y resurrección de Jesús, o el nacimiento de Jesús, que recordamos el 24. Te invito a que este 24 sea un nacimiento espiritual sobre tu vida. Hay personas que se preguntan: ¿por qué tengo trabada tales cosas? Y es porque no se van a destrabar hasta que no entiendas que tenés que desarrollar tu ministerio y tus dones. ¿Cómo? Lo que está trabado no se va a destrabar hasta que entregues tu vida a tu llamado. Y donde le aflojes, del cielo te van a hacer acordar que estás aflojando. El cielo te va a avisar automáticamente: estás aflojando. Pero pastor, si me entrego, soy muy joven. Si me entrego, ya se pasaron muchos años. Entregate. Él murió, Él resucitó, y especialmente este 24, Él nació por nuestra salvación. Pero ese es el inicio del ovillo. Después todo continúa, y continúa con tus ministerios, con tus dones. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. No es otra. No es otra. No pierdas el tiempo. Hoy vino una persona de Córdoba que pasó por la ciudad y me vino a saludar. Y me dice: te quería escuchar, porque cada vez que te escuché y cada vez que hablé con vos, tus consejos me sirvieron, me dice. ¿En qué termina la conversación? En que de una vez por todas entregue su vida a Dios. No pierda los años, ya tiene unos 35 años. No pierda los años de su juventud, se entregue por completo. Y muchas veces tienen que pasar cosas duras para que las personas puedan reaccionar a su ministerio, a sus llamados. Este mes está cerrando con el tema de la sabiduría
El mes de enero vamos a tocar, para comenzar el año, un tema llamado la obediencia. De ahí va a partir el mes. No queda todo en tus ministerios, en tus dones. Vas a ser expansivo. Vas a tocar a mucha gente. El toque de Dios va a estar a través de tu mano, de tu mente, de tu corazón. Vas a tocar a mucha gente. El año 2020, tu familia va a tocar otras familias. Esa noche, 1 de enero, aproximadamente a la 1 de la madrugada, personalmente vamos a estar ungiendo a todas las familias. Recibí de parte del Señor la dirección de que debíamos ungir a las familias y que en el próximo año trabajaremos sobre las familias muy fuerte. Tu familia va a tocar a otras. 24 de diciembre, un día especial para vos y para mucha gente en esta ciudad. Ojalá que los que estamos acá, en este culto, en los otros cultos, en las casas de bendición, logremos llevar este mensaje a toda la ciudad de Varadero y cientos de personas puedan convertirse al Señor en estos próximos días. Hemos sufrido en estos últimos 15 días la muerte de 4 personas en nuestra ciudad. Y podríamos hablar de muchas cosas más. Y eso a mí me produce un profundo dolor. Me toca muy profundo dentro de mi corazón cuando pasan esas cosas. Pero eso tiene que llamarnos a nosotros a que despertemos y que llevemos más y más la palabra de Dios a toda la ciudad de Varadero. Los invito a que oremos. Te invito a ponerte de pie.